Buenos días, amigas y amigos. Soy Quetzalcóatl Sandoval Mata, socio de la firma de abogados Vélez y Sandoval, y me encuentro de nuevo con mi socia, la licenciada María Celia Flores Santiago. Celia, hola, ¿cómo están? Soy Celia. Una de las principales actividades que llevamos en el área de derecho inmobiliario en el despacho tiene que ver con una figura que se llama seguro de título, que contratan algunas personas para efecto de cubrirse y de garantizar ciertas operaciones con inmuebles. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ejecuta? ¿Con quién lo contratamos? ¿Por qué existe? Es algo de lo que vamos a intentar aclarar con Celia. Muchas gracias por acompañarnos. Celia, ¿qué es el seguro? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace con él? Ok, pues el seguro es, vamos a ponerlo, digamos, en términos terrenales, ¿no? Cuando tú adquieres un bien, vamos, un auto, una casa, incluso tú misma, tu persona, te interesa preservar o cuidar de alguna forma ese bien, ¿no? De cualquier daño que pueda sufrir. En el seguro de título es algo parecido. Cuando viene algún inversionista extranjero, normalmente este es un vehículo muy utilizado por los extranjeros o preponderantemente utilizado por los extranjeros, quieren tener certeza de la inversión que van a tener aquí en México. Lo que hacen es que solicitan una auditoría, que es la investigación que nosotros hacemos de cómo está el inmueble, es decir, cómo está el inmueble, la persona que les está vendiendo o quien les está ofertando las tierras sobre la cual van a llevar a cabo todo este proyecto, les proporciona su título de propiedad. Nosotros lo que hacemos es investigar, en primer lugar, que esta persona sea efectivamente la que aparezca como titular registral en el registro público de la propiedad. De ahí nos vamos hacia atrás, lo que nosotros le llamamos el tracto sucesivo. Es decir, revisamos todos y cada uno de los documentos con los cuales se ha transmitido la propiedad hasta su origen. Hemos tenido la fortuna, para mí es una fortuna, de encontrar títulos que han sido expedidos por Porfirio Díaz o incluso más atrás, ¿no? Y con ello buscamos revisar que efectivamente todas esas transmisiones se hayan realizado en forma correcta o que no tengan alguna irregularidad. Es decir, que si de Porfirio Díaz pasó hacia adelante y que actualmente esa cadenita nos lleve a la persona que se ostenta como el titular registral y propietario. Es decir, primero nos piden una fotografía actual del inmueble, a ver cómo está hoy, qué es lo que encuentras, y de ahí lo que hacemos nosotros por un estándar internacional, digamos, comercial, jurídico, es revisar toda la historia del inmueble. Así es. Digamos, el tracto que tú vas analizando acto por acto, cuál es la finalidad de estar revisando todos estos pasos para que puedas tú llegar a cierta conclusión. ¿Para qué? O sea, no bastaría solamente con que la radiografía nos diera un estado actual de lo que implica la situación del inmueble y por qué irnos para atrás. Porque al hacer esta revisión de todos los años hacia atrás, buscamos vicios en la transmisión o afectaciones que el inmueble haya tenido durante toda esa historia que pudieran en algún momento llegar a afectar la posesión o la propiedad actual. Es decir, como alguna hipoteca que no se haya cancelado debidamente, como algún embargo que esté por ahí, de alguna anotación de algún juicio, incluso, ya son las más graves, alguna afectación agraria. Es decir, que en algún momento en esa revisión de transmisión entre particulares, la persona que haya adquirido el inmueble lo haya hecho estando casado bajo sociedad conyugal y que al momento en que transmitió el inmueble lo haya hecho diciendo que era soltero, ¿no? Entonces por ahí podremos tener una contingencia de una persona que pudiera venir a reclamar tal vez 30 años después algún derecho sobre el inmueble. O sea, básicamente durante toda la cadena lo que tú estás buscando continuamente son riesgos. O sea, y esos riesgos se los reportamos a la aseguradora y la aseguradora ya verá qué hace con esta información que nosotros le damos. ¿Cómo tú le das la información a la aseguradora? ¿Qué documento? ¿Se lo pasas por correo? ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? De hecho, la aseguradora, volviendo un poquito al tema de riesgos, también califica el tema, y yo a lo mejor no lo mencioné ahí. Nosotros también buscamos, al hacer esa transmisión y esa revisión de cada una de las transmisiones, buscamos que haya congruencia en la identificación del inmueble. Es decir, a lo mejor los inmuebles normalmente vienen en superficies muy grandes y de pronto, pues obviamente van disminuyéndose hasta llegar
la superficie que actualmente tenía. Pero de pronto podemos encontrar, nos ha tocado muchas veces, casos de que el inmueble viene de una superficie, digamos, mayor. O sea, podemos pensar que originalmente venía de 10,000 metros cuadrados, por decir un número. Y más adelante de pronto dijeron que ya el inmueble, por algún levantamiento, una P o por ahí deslinde, es decir, una medición que hicieron del inmueble, no tenía 10,000 metros cuadrados, según ellos tenía el doble, 20,000 metros cuadrados, ¿no? Y más adelante de pronto ya no tenía 20,000, ya tenía 30,000 porque hicieron otra medición. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las reportamos, y ahorita voy para lo del reporte, porque ya no es congruente. Es decir, si tenía 10,000 metros, está bien, puede ser que haya una variación en los sistemas de medición que utilizaban en esa época, pero no puede ser que pues, de ser originalmente de 10,000, de pronto el inmueble ya tuviera 50,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, y este fenómeno de la diferencia de mediciones, ¿cómo es posible que de repente un inmueble te mida 10,000? O habrá ocasiones donde la superficie reducida sea poca, pero nos hemos encontrado algunos asuntos donde sí es considerable. En tu experiencia, ¿por qué se da? Porque a lo mejor la gente se pregunta, ¿qué tal que mañana mido mi inmueble y pues mide el 30% menos de lo que ya medía, ¿no? Normalmente esto pasaba o pasa porque en esa época, estamos hablando de los 30, los 20, 50, los sistemas de medición no eran tan exactos como lo son ahora. Actualmente los ingenieros topógrafos acuden al campo, así le decimos, al terreno, y simplemente despliegan aparatitos que lanzan una señal a satélites y le sacan las coordenadas. De esa forma lo hacen y sacan unas coordenadas muy, muy precisas. Anteriormente no, lo hacían a través de un sistema de mojoneras. ¿Qué eran las mojoneras? Estos señalamientos de piedras, de maderas, algún señalamiento que ponían, por ejemplo, decían aproximadamente de aquí hasta donde está el monte tal, que era también una referencia, río tal, una referencia de medición, digamos que ciertos puntos de referencia característicos que ellos pensaban que no se iban a mover, obviamente. Un río, una montaña, un cerro, algo que fuera inamovible, esos eran los puntos de referencia. Entonces calculaban, caminando muchas veces o con cuerdas, con lo que pudieran, decir, de aquí a acá hay 100 metros, de ahí a allá había otros 100 metros. Las referencias eran norte, sur, este, oeste. Actualmente tenemos rumbos, distancias, suroestes, noroeste, o sea, las medidas son muchísimo más precisas. Entonces, efectivamente, y también la topografía del terreno. También las topografías del terreno pueden ir cambiando. A lo mejor si el terreno se ubicaba en un lugar montañoso o con cierto relieve, al momento que hicieron la medición no consideraron ese relieve. Actualmente, bueno, con estos sistemas ya consideran esos relieves y puede resultar que efectivamente antes calcularon que eran 10,000 metros cuadrados y después resultó que era casi el doble por esas discrepancias en el terreno. Es decir, quien contrata un seguro de título puede tener la certeza de que un grupo de abogados que tú lidereas van a analizar toda la documentación de toda la cadena de título de un inmueble y buscarán ciertos riesgos que les permitan a ellos tomar una decisión. ¿Es correcto? Así es. Y el tema, perdón que insista con este punto, el tema de las superficies es muy importante porque para empezar, si nosotros originalmente, o la persona originalmente tenía 10,000 metros cuadrados, obviamente siempre tenía alrededor vecinos. Entonces, si nosotros de pronto ahora tenemos un inmueble que tiene 50,000 metros cuadrados, se pensaría que hay vecinos que están siendo afectados y por lo tanto es un riesgo que alguno de ellos pueda decir, oye, tu proyecto está traslapado o está encima de mi terreno. Entonces, eso genera un riesgo. Ahora, lo que me preguntabas de cómo nosotros qué hacemos. Nosotros hacemos esta investigación, pero la respaldamos con obteniendo copias de los documentos que se encuentran en la oficina registral. Prácticamente en todas las oficinas registrales del país podemos encontrar copias de las escrituras de todas las transmisiones que se han realizado, a excepción de, hasta ahorita, la Ciudad de México, que no guarda ninguna escritura, para eso está, para ellos el Archivo General de Notarías, y el Estado de Hidalgo, que de 5 años para acá adoptó esa política de no... Que eso es curioso, porque la información es pública, pero, por ejemplo, al no tener la escritura en registro público de la Ciudad de México,
y tener el sistema de folios, lo que genera es que esa escritura, al estar en el Archivo General de Notarías, la reservan solamente para los interesados, pero en otros registros esa información de la escritura sí es pública. Entonces, tenemos también una diferencia de criterios, digamos, de las autoridades o de los organismos, dependiendo del lugar en donde esté, a pesar de que pues, es la misma tierra. O sea. Es correcto, así es. Sí, efectivamente, en prácticamente todas las oficinas del país podemos encontrar copias de las escrituras, salvo que por alguna cuestión en la escritura no se encuentre, pero prácticamente podemos encontrar de todas las escrituras en todo el país. Ya. Ahora, dime algo para terminar. Ya alguien que vende o alguien que compra, sobre todo, ya tiene, digamos, la idea de que va a contratar un seguro. ¿Cómo mezclar esto con nuestro sistema que es latino? Tenemos notarios. ¿Se puede tener el seguro con el notario? ¿O qué es lo que se recomienda? Porque pues muchas veces se ha divulgado el hecho de que el seguro no sirve para nada. Finalmente somos un sistema tradicionalmente latino-romano en donde prevalece el tema de la escritura y que el tema del seguro, bueno, pues si bien es cierto puede ser algo accesorio, finalmente no te da nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a lo mejor respecto a ese punto en particular, sí, el seguro. Lo que pasa es que en México tenemos digamos, un grave problema de certeza de la tierra. En México tenemos, podría yo decir, 3 tipos de tierras. Tenemos las tierras que son de los diferentes gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal. Tenemos las tierras que son de propiedad privada, que son las tierras que cada uno podemos tener en sucesión. Y tenemos las tierras de carácter social, que son las llamadas tierras agrarias, que a su vez se dividen en tierras ejidales y en tierras comunales. Entonces, pero lamentablemente no tenemos un adecuado sistema o un control adecuado de la tierra, de qué tierras son específicamente comunales, agrarias, por todo este sistema también de medición. Cuando empezó la reforma agraria, se empezaron a dotar de tierras a diferentes núcleos poblacionales o ejidatarios y se hacían con estos sistemas de medición. Después se empezó la propiedad privada. También la gente empezó a tener diferentes centros de población que a invadir, digamos, ya sean terrenos federales o terrenos estatales, terrenos de tierras agrarias, con lo cual después tuvieron que haber procesos de regularización, digamos, de ese sistema y ahora convertirlos en propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos? En realidad tenemos que cuando viene el extranjero, ya voy con lo del seguro de título, dice, ok, pero ¿quién me da una certeza de que el terreno que me están vendiendo, a donde voy a construir un centro comercial, donde voy a construir un condominio habitacional de un parque industrial, lujo, un parque industrial, ¿quién me va a dar la certeza que lo que yo voy a construir va a ser mío? Mi inversión efectivamente va a ser mío y que no va a venir en 2 años, en 5 años, que ya esté terminado el proyecto, va a venir un núcleo agrario o que va a venir una persona a decir, ¿sabes qué? Estás invadiendo mis tierras, porque eso era mío. Entonces, para eso es precisamente el seguro de título. Una vez que nosotros, los otros despachos que se encargan de esto, elaboran este dictamen, este reporte, lo envían a la aseguradora con los documentos que están respaldando toda esta información, la aseguradora lo que hace es que efectivamente califica esos riesgos y dice, ok, sí, a lo mejor había un embargo de hace 40 años, no hay problema, a lo mejor simplemente al otorgar la póliza de seguro te lo excepciono, ¿no? Así como que si viniera un problema respecto de este embargo, no te lo va a cubrir. Y las partes dicen, ok, de acuerdo, ¿no? Si se trata de temas más delicados, como temas agrarios, entonces ahí se puede venir una cuestión de alerta, porque es, a ver, especifícame al propietario que la tierra no perteneció a un tema agrario. Y entonces ahí ya podrá venir, digamos que un problema adicional o un problema para la persona que está vendiendo, porque muchas veces también para eso sirven estos reportes, ¿no? La persona que vende, nos ha pasado, de pronto voltea y dice, oye, yo no sabía que tenía este problema, ¿no? O sea, con la fotografía, con esta radiografía que tú me estás haciendo de mi tierra, me estoy enterando que tengo este problema, ¿no? Y lo tengo que atender para a lo mejor venderlo en este momento, o si no, a veces se caen las operaciones por ese tipo de cosas, si no, venderlo más adelante, pero ya subsanando o arreglando este tema.
Sí, generalmente nuestro sistema nos da solamente la radiografía de ese día y el notario con base en esa información hacen la operación inmobiliaria y realmente no hay una práctica de irte a toda la cadena de título para analizar si hubo por ahí a lo mejor algún riesgo que te permita hoy decir esto no podemos firmarlo o sí podemos firmarlo. Es correcto. Lo que sucede es, efectivamente, o sea, si tú vas con cualquier notario, el notario que te va a decir es, ok, vas a vender o comprar tal inmueble, sí, ok. Lo que ellos hacen es que investigan, digamos que la primera parte, quién es el titular registral y cuál es la información actual del inmueble, si tiene gravámenes o no tiene gravámenes. Y normalmente con el certificado, esta constancia que expide la oficina registral, en donde dice que pues, en la búsqueda que hizo, que es normalmente de, no sé, no me puedo ir a años, porque puede ser que sean 20 años, dependiendo de la situación particular del inmueble, pero es de la información actual del inmueble, no se desprende que tenga algún gravamen. Y entonces ya con eso pueden o celebran la operación. Lo que nosotros hacemos es irnos mucho más atrás, activamente, y revisar todos los riesgos que pudieran existir respecto del inmueble hasta su origen. Literalmente, insisto, hemos encontrado títulos de 1850, 1870, que bueno, históricamente son una joya, y pero que nos sirven efectivamente para dar esa radiografía y darle certeza a la persona que va a adquirir el inmueble. Ahora, no hay una cultura de esta investigación, con independencia de que contrates un seguro o no, para irte a analizar todos los asientos registrales en la vida de un inmueble. Sería una recomendación adecuada para la gente, aun y cuando contrate o no contrate el seguro, que pudieran en todos los casos, primero, asesorarse con un abogado cuando vayan a tener algún tema de compra, venta o un tema relacionado con el inmueble, y dos, pues que traten de investigar exhaustivamente qué es lo que ha pasado con eso que puede ser a lo mejor la inversión de su vida. Es correcto, sí. Y esto, bueno, digamos que ya en carácter de una inversión patrimonial, obviamente si tú vas a invertir tu patrimonio para construir tu casa o para construir o para vender tu casa, obviamente necesitarías tener este tipo de reportes o este tipo de investigaciones para tener plena certeza o tener mayores elementos de seguridad de que no va a pasar nada, ¿no?, con esa compra. No se diga las empresas que tienen un giro de construir plantas, bodegas, restaurantes, hoteles. Creo que todos estos giros pudieran tener una buena utilidad en los servicios que se prestan en el área de inmobiliario en el despacho, para que pudieran ellos tener información que les permita decidir. Es correcto. Y bueno, también ahí ya vendrán otros temas que no tienen que ver con... pero los puedes adelantar para las siguientes cápsulas. De seguro inmobiliario, pero también bueno, es el tipo de uso de suelo que puedes tú, para que efectivamente los inversionistas que van a adquirir un inmueble, un terreno, para establecer un centro comercial o para construir una torre de tantos pisos o para condominios ¿cómo llama? Que son servicios habitacionales y comercios, exactamente. Entonces todo eso tiene que ver ya con un poco más de derecho administrativo, tema de licencias, de usos de suelo, para ver efectivamente, o sea, tú puedes comprar un terreno y puedes querer construir una torre ahí de 50 pisos, pero resulta que tu uso de suelo no te permite construir eso porque está supeditado nada más a lo mejor a casa habitación de 3 niveles, ¿no? Entonces son detalles que hay que ver. Pues como podemos observar, la operación inmobiliaria es compleja. Siempre se requiere de un abogado que esté apoyando y asesorando permanentemente, y creemos que también el servicio que se presta en el despacho respecto de investigaciones y de análisis de información es básico. Con eso te puede permitir tomar una buena decisión y saber perfectamente si el destino de la inversión que puede ser de tu vida tendrá un feliz destino o pudiera tener algún problema del que también pues hemos sido testigos, que cuando hay problemas inmobiliarios es muy desgastante, es muy complejo, y a veces las personas no logran ver la devolución de esa inversión que en su momento pues pensaron que era la mejor de su vida, ¿no? Es correcto. Y el seguro de título, para cerrar,
es un instrumento que preponderantemente utilizan los extranjeros. ¿Por qué? Porque saben perfectamente de la incertidumbre que hay en la compra, en la tenencia de la tierra en México. Sin embargo, creo que es un instrumento que podríamos utilizar muy bien los nacionales, precisamente por esta incertidumbre que pues, no solamente es para los extranjeros, también es para nosotros, ¿no? Saber quién nos está vendiendo y que efectivamente lo que vamos a adquirir no va a tener ningún problema en los siguientes años. Claro, salvo el tema de automóviles, hay poca cultura de seguros en México, también sería otro tema. Pues muchas gracias, esperamos que esta información y los datos y los tips les sirvan y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Eli. Ya, hasta luego.